Hola, ¿qué tal? Hoy vamos a hablar acerca del libro Incertidumbre y riesgos en decisiones financieras del autor Rafael Bautista Mena. Vamos a enfocarnos en el capítulo número 4. Mi nombre es Diego Nieto y voy a exponer junto a mis compañeras Gloria Mabardi y Camila Gudelo. El capítulo 4 menciona que la verdad es que no somos tan racionales como pensamos. Todos queremos ser económicamente racionales en nuestras finanzas o en el momento de dirigir una empresa. Sin embargo, hay unas acciones que riñen con esa intención de ser racionales. Inicialmente tenemos que somos limitados a la hora de inferir correctamente a partir de la información que se tiene. Y por otra parte tenemos que las emociones intervienen al momento de tomar una decisión. A pesar de esto, las personas buscan reducir la incertidumbre siguiendo ciertos supuestos. Como primer punto tenemos que necesitamos una razón al momento de tomar una decisión. También está que tomamos decisiones con base a datos de fuentes y como tercero tenemos que creamos apreciaciones subjetivas de la probabilidad de que determinado evento ocurra. Por tal razón, el libro nos muestra dos teorías aplicables para la toma de decisiones. Por un lado tenemos el teorema Bayes y por otro lado tenemos la teoría de las expectativas racionales de la cual hablaremos a continuación. El teorema de Bayes define mediante una ecuación la forma de actualizar nuestras creencias. En esta ecuación inicialmente tenemos el evento el cual está denotado por la letra E, también tenemos la información persistente denotado por la información IP. Y tenemos que la probabilidad de que ocurra este evento está dado en la información previa. Sin embargo, cuando llega nueva información, la probabilidad de este evento va a estar dado gracias a la información previa como la información nueva. El autor menciona que hay fallas en el proceso de la información cuando las personas no corrigen sus creencias según este teorema, y a esto es a lo que se le conoce como irracionalidad. Como mencionábamos, los sentimientos ocasionan que no se siga la teoría de las expectativas racionales. Supongamos que una persona está ante la ocurrencia de dos consecuencias, la consecuencia A y la consecuencia B, las cuales van a ocurrir dependiendo de cómo la persona actúe, en este caso el agente. Entonces la utilidad será U de A y U de B. El agente puede optar entre dos acciones posibles, la acción U y la acción B. Con base en este planteamiento surge lo que es la teoría de las expectativas racionales, la cual se define mediante la ecuación que se ve en la diapositiva. Entonces la expectativa de la utilidad dada cierta acción va a ser igual a la probabilidad de la consecuencia A dada la acción A por la utilidad de la consecuencia, más la probabilidad de la consecuencia B dada la acción A por la utilidad de la consecuencia B. Bueno, en esta temática de irracionalidad surge el concepto de racionalidad limitada. Este concepto hace referencia a la incapacidad para absorber y procesar lo que es la información y también a la incapacidad de definir las probabilidades y la incertidumbre de los eventos. El autor menciona que el problema radica en que la conducta humana se debe definir a partir de las expectativas racionales. Simón en 1957 describe o da una aproximación acerca de lo que es la conducta humana y la encierra en dos argumentos. Inicialmente plantea que debido a las limitaciones de la mente, ésta recurre a métodos aproximados para la búsqueda de la información. Y como segundo argumento menciona que cuando la mente se enfrenta a ciertos problemas, el ambiente puede ser el apropiado o no puede ser el apropiado para que la mente opere. Es decir, que el ambiente puede ser o no un ambiente racional. En este sentido, el autor menciona la conducta como un riesgo, está enfocándolo en la simetría que puede ver en la información. Menciona que la percepción del riesgo puede en muchos casos distorsionar la manera en que se conducen los negocios. Un escenario de estos podría corresponder a lo que es la simetría de la información, la cual ocurre cuando una de las partes del negocio tiene información que la otra no tiene. Podemos tomar un ejemplo del siguiente caso. Inicialmente tenemos la parte uno, que es el principal, la cual desea contratar la parte 2, que es el agente. Esto con el fin de que lleve una tarea a cambio de una remuneración. El principal tiene como objetivo buscar el mejor agente posible, pero tiene información limitada. Este hecho presenta dos problemas.
El primer problema es seleccionar a un agente antes de que se haga un contrato. Esto es una selección adversa. Y segundo problema tenemos condicionar el desempeño del agente, y esto se conoce como riesgo moral. Selección adversa. La selección adversa ocurre en mercados con información asimétrica, es decir, compradores y vendedores no tienen la misma información disponible y donde una de las partes no cuenta con toda la información necesaria acerca del agente con el que está negociando, para poder distinguir las características negativas de su contraparte. Esta desventaja es aprovechada por la parte más informada, que estará dispuesta a completar la operación precisamente cuando es menos ventajoso para su contraparte, que es la persona que está menos informada. Puede que el concepto de selección adversa no sea muy conocido, pero la verdad está más presente en el día a día de lo que uno piensa. Por ejemplo, en los mercados financieros, en los mercados de seguros y en las compraventas. Y seguramente, así como vayamos explicando y poniendo ejemplos en la vida real, se puede entender correctamente el significado de lo que es la selección adversa. En el caso de los mercados financieros, un ejemplo a tomar son los prestamistas. Estos frecuentemente obtienen conocimiento incompleto o muy limitado de la solvencia o calidad crediticia de los prestatarios, y se considera que los prestamistas no tienen la capacidad suficiente para evaluar completamente la calidad crediticia de cada prestatario. También se puede ver en el mercado de seguros. Ahora, a la hora de contratar un seguro, solo el cliente tiene toda la información disponible sobre él mismo, mientras que la aseguradora no conoce a la persona ni a su entorno. De esta forma, las aseguradoras establecen primas, que es el equivalente al precio del seguro, con menos información de la que debería. Como por ejemplo, en un seguro de vida, la persona sabe si es fumadora o no, sus antecedentes familiares y si tiene alguna otra enfermedad. Y puede mentir a la aseguradora a la hora de facilitar la información a la compañía para obtener más beneficios. Por último, tenemos el contexto de la compraventa, ya sea de un producto o varios productos. Una de las partes tiene muchísima más información y conocimientos sobre el bien que está vendiendo que la otra parte, que es la parte compradora, y esto supone que la parte con menor información no sea capaz de valorar el producto correctamente y poder asignar un precio justo para este, sin poder distinguir los productos de buena calidad y con los de mala calidad. Modelo del mercado de limones. El Premio Nobel de Economía en el año 1971, George Akerlof investigó los mercados con información asimétrica. Fue pionero en el análisis de las consecuencias de la información asimétrica sobre la calidad de un producto y desarrolló esta teoría, que ilustró mediante el ejemplo del mercado de automóviles de segunda mano y cómo funcionan estos mercados en los que una de las partes tiene información privada sobre la calidad del producto que intercambia. Este describió el mercado de automóviles de segunda mano como un mercado con dos tipos de productos: los autos malos, haciendo referencia a los limones, y los autos buenos, haciendo referencia a los melocotones. Al tener en cuenta que solo los vendedores saben cuáles son los melocotones, los compradores no tienen el suficiente conocimiento y no saben distinguir la calidad de los autos. Por lo tanto, solo están dispuestos a pagar un precio medio. De esta forma, los melocotones no se ponen a la venta al estar retenidos por los vendedores debido a su buena calidad, mientras que solo ofrecen los limones, creando un mercado pobre y con muy poca oferta. Una vez realizado un contrato entre el principal P y el agente A, pueden surgir diferentes inconsistencias en el cumplimiento del mismo,
como lo es que las acciones del agente A no correspondan a las que se comprometió en el mismo. Por lo tanto, el principal P al realizar este contrato está asumiendo un riesgo moral. Para continuar hablando de riesgo moral, es importante definir la distribución óptima de Pareto, la cual consiste en que las acciones de cada parte, tanto del principal P como del agente A, tengan como consecuencia que la repartición de los beneficios producidos por dichas acciones se hiciesen de manera óptima entre A y P. Aquí aparece la noción de repartición óptima, que en este contexto se refiere al óptimo de Pareto. El óptimo de Pareto es un punto de equilibrio donde no se puede dar ni pedir sin que afecte al sistema económico. Es decir, este punto de equilibrio se refiere a una distribución de los beneficios tal que no es posible mejorar la condición de uno de los beneficiarios sin perjudicar la del otro. Teniendo en cuenta la anterior definición, el escenario básico de un riesgo moral se da cuando, en primer lugar, A lleva a cabo acciones que afectan su riqueza y la riqueza de P, es decir, A no cumple con el contrato establecido afectando a P o el proyecto recae en un fracaso económico para A. Otro escenario es que P solo puede observar el resultado final, el cual es una señal imperfecta, que no informa con claridad acerca de cuáles acciones realizó A. Es decir, P no puede llevar un seguimiento del trabajo de A, por tanto P no sabe qué esperar del agente A ni sabe qué decisiones se toman para llegar al resultado final. Y finalmente, la acción que adoptaría espontáneamente no conduciría a una distribución óptima de Pareto, es decir, no existiría un punto de equilibrio, una repartición óptima de los beneficios del proyecto. El riesgo moral recae principalmente en las acciones del agente A y su reacción frente al riesgo, ya que si el agente A no acepta el riesgo que conlleva el proyecto, el principal P, para poder realizar la contratación, deberá dar un beneficio fijo sin importar los resultados del proyecto, asumiendo así un riesgo moral. Bajo estas condiciones, P debe diseñar un contrato con el cual A tenga el necesario incentivo para realizar el trabajo. Este contrato debe cumplir con 3 requisitos. El primero, que maximice el beneficio para P. El segundo, que el beneficio para A, si lleva a cabo el trabajo, sea mayor al beneficio que derivaría de no realizar el trabajo. Y el tercero, que el beneficio que A obtiene si trabaja sea mayor al beneficio mínimo aceptable para permanecer contratado por P. Para reforzar los conceptos expuestos y aterrizarlos en la economía mundial, se presenta la situación de Estados Unidos y la Unión Europea, los cuales toman actitudes diferentes frente al riesgo. En el caso de Estados Unidos, toma el mecanismo de litigio, que consiste en dejar que los riesgos puedan hallarse implícitos en una actividad económica. Para presentarlo en un modelo de riesgo moral, el agente A se presenta como una compañía y el principal P una sociedad civil. P le permite a escoger libremente entre todas las actividades al alcance de la capacidad tecnológica. A tiene adversión solo al riesgo de pérdida propia. Como consecuencia se pueden obtener 2 consecuencias negativas: el fracaso económico de A o una externalidad negativa, que consiste en una pérdida o daño que P se ve obligado a compartir, y P le impone una sanción a A y esta sanción puede causar o no la terminación del contrato. En cuanto al modelo de la Unión Europea, este se fundamenta en el principio de precaución, el cual consiste en la legitimidad de actuar de manera preventiva frente a cualquier desarrollo. Se puede presentar en un modelo de selección adversa, en donde P crea distribuciones de probabilidad, presentando escalas de seguridad que se fundamentan en la aversión al riesgo. P solo recibe información nueva a través de un canal muy estrecho de evidencia científica minuciosa. Por lo contrario, A se ve restringido por estos parámetros y las acciones que A considera más rentables caen dentro de un rango prohibido para P. Como consecuencia, ambas partes se benefician menos de lo que podrían. En este modelo no existe un espíritu innovador y no existe una iniciativa empresarial.